¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo y con nuestra Igualmente. audiencia, que por fin nos animamos a dar el brinco a video. Y bueno, Sí, aquí caray. estamos con este videocast, o No como sean le tan quieras crueles con llamar, nosotros, porque es la primera vez que lo hacemos. No sean tan crueles, por favor. en video. Digo, habíamos estado haciendo nuestros podcasts, ¿no? Con los que la Ujú. verdad nos divertimos mucho, aprendimos mucho y algunos de ustedes nos estuvieron siguiendo. Y bueno, pues ahora estamos en este formato que bueno, ni modo, nos tendrán que ver las caras. Disculpen ustedes, pero además acá es súper temprano. El tocayo tiene 2 horas más tarde que yo, así que yo digo, Sí, give us a break, ¿ok? give us a break. No sean Eh, tan crueles con nosotros. bueno, pero mira, estamos muy entusiasmados y a ver qué nos depara el destino con este proyecto, Alex y Alejandro, ¿no? Sí, yo lo que quería comentar, Tocayito, es de que, bueno, obviamente va a haber un contenido, ya quienes han seguido el podcast, pues ya saben más o menos de qué va. Quienes no lo hayan seguido, vamos, son current issues o current affairs, ¿no? O sea, es lo que pasa en el mundo en realidad. No hay un tema específico, no hay la línea que sería, o sea, sucesos que ocurren en el mundo, desde política, geopolítica, cultura, pop culture, entretenimiento, depende, ¿no? E incluso hemos hablado de algunos libros, de algunas películas que recomendaríamos y demás. Eh, pero lo que yo quería comentar, Tocayo, es de que yo veo que en YouTube todo el mundo comienza mostrando su contenido y se va dando a conocer, lo cual está perfecto y lo aplaudo y lo respeto y así le funciona. Pero nosotros vamos a hacerlo de manera diferente. Nosotros queremos que nos conozcan primero un poco y, y después van a ir conociendo. Y digo, obviamente en este programa ustedes se van a dar cuenta más o menos con nuestra conversación, ustedes se van a dar cuenta de qué va nuestro concepto, pero queremos que nos conozcan antes de cualquier otra cosa, ¿no crees, Tocayo? Sí, así es. Digo, y que nos conozcan y nos conozcamos al mismo tiempo, ¿no? Claro. Porque es un proceso que además, digo, a mí me parece súper interesante el conocer a otra persona, ¿no? Es Sí, como un universo completamente distinto, diferente y desconocido, sí, sí, ¿no? sí, sí, y se van a dar cuenta de nuestras posturas acerca de diferentes temas. eh, El tocaye, por ejemplo, tiene sus posturas, yo tengo las mías. Entonces, ahí se van a ir dando cuenta y todo, y bueno, ustedes juzgarán. No, pero no sean no, sí sean severos, o sea, Sí, no nos no, importa. y más que nada vamos a divertirnos, ¿no? Vamos a divertirnos, vamos Sí, a sí, sí. compartir algunas opiniones. La mayoría de las que les gusta compartir al tocayo son controversiales, así que bueno, seguramente vamos a estar dispuestos a discutir, a debatir más que discutir, Sí, ¿no? sí, sí, Y a totalmente, sí, sí, aprender sí. también de los diferentes puntos de vista del otro y de los invitados que vayamos teniendo, porque también tenemos la intención de ir teniendo invitados, expertos en sus áreas, en sus temas, este, y gente muy interesante que nos gustaría también ir compartiendo con todos ustedes, ¿no? Y con los que podemos estar súper de acuerdo o súper en desacuerdo. Y además quiero Así decir es. que el tocayo y yo estamos de acuerdo en muchas cosas, pero también en desacuerdo en muchas cosas. Y queremos, y a mí me interesa tocar este punto, porque en un mundo tan dividido, una sociedad tan dividida, creo que es interesante el proyecto que tú y yo estamos comenzando, tocayo, porque a pesar de nuestras diferencias en opinión, hay un respeto y creo que ese respeto y esa habilidad para el diálogo se ha perdido. Entonces creo que este proyecto, de alguna manera, engloba eso y eso me parece interesante. Así es. Así Así es, es. tocayo. Pues vamos a empezar y que este sea el inicio de un gran viaje, ¿no? Juntos. Así será, tocallito. Ok, entonces la dinámica que tenemos para el día de hoy, para que nos vayan conociendo un poco, es que el tocallito y yo nos vamos a hacer unas preguntas el uno al otro. Entonces, y después si ustedes quieren, ahí nos ponen preguntas y con mucho gusto haremos otro programa donde contestaremos las preguntas que ustedes nos hagan. Entonces, esa es la dinámica del día de hoy. Qué Es nervio. como un roast. Un poco como un roast de parte de ambos lados. Pero quiero cederte, por favor, a ti el inicio, tocallito. Tocallito, bueno, a ver, mira, yo quiero empezar con una pregunta que, pues no sé, todos los seres humanos creo que le tenemos miedo a algo. ¿Tú a qué le tienes miedo?
Uy, ¿a qué no le tengo miedo? No, le tengo miedo a dos cosas primordialmente, que son la muerte y la vejez. Y a lo mejor es muy políticamente incorrecto decir la vejez porque van a decir, la. No, sí le tengo un terror a la vejez, todo lo que ello conlleva, tanto interna como externamente, psicológica como físicamente. Digo, no hablo español y no me conoce, y no le importaría que lo dijera, pero convivo con una persona en este momento muy cercana a mí en cuestiones de amistad también y de negocios y demás, que es una persona muy mayor y yo lo veo y Dios mío, o sea, tengo años conviviendo con él y digo, es terrorífico, O perdón, sea, ¿por qué crees que ya está cerca porque bueno, por la edad, simplemente por la edad, es, no porque... yo creo que la vida es así, tocallito, vamos, ¿no? Vamos, nacemos, vamos así. Y llega un momento, no sé qué sería, para muchos podrá ser los 40, los 50, whatever, y luego viene esto. Y eso es lo que da miedo, ¿no? Y efectivamente ya después, como que sigue. Digo, hay mucha gente, sí, de repente ayer veía un post de una amiga en Instagram que ponía una viejecita bailando como en una fiesta con puras chavas, y sí, qué padre, yo le aplaudo eso y se me hace muy tierno y por eso hacen esos posts, ¿no? Pero it is what it is. Yo digo, por ejemplo, visitas al médico tal vez más a menudo. Digo que yo soy muy achacoso, como bien lo sabes, pero imagínate cómo voy a hacer si tengo 80 años. O sea, no quiero ni pensar. No, es muy entendible. Yo creo que digo, son dos miedos que seguramente la mayoría de nosotros compartimos, ¿no? El miedo a la muerte. Digo, hay gente que dice que no le tiene miedo a morir. Yo la verdad ¿Tú lo sí? dudo. No, yo sí, 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 sí. Yo le Sí, tengo un sí, sí, terror. claro. Le tengo más miedo a que gente que quiero muera, pero definitivamente sí, sí tengo miedo a morir. Pues es que Em, yo ya pasé por todo eso, así que ya solo me queda Ay, tocayo. temer mi muerte. Es todo lo que me queda, pero sí, a ver, Y Tocayito, la quiero vejez, preguntar. bueno, y la vejez obviamente Ah, habrá gente que no necesariamente le dé miedo, ¿no? Y creo que hay maneras de irte como acostumbrando a esa vejez, pero de todos modos yo creo que la vejez no es fácil, ¿no? Para ¿cuál nadie. sería una manera de irte acostumbrando? Digo, como te acostumbras tal vez a pasar del adolescente a Sí, adulto, de adulto a... sí, sí, sí. Lo que pasa es que creo que hay un brinco en donde llega un punto en donde tus capacidades se ven disminuidas, y, tu libertad física, ¿no? Mental, etcétera. Y ahí es donde creo yo, o sea, mientras que estés bien físicamente, emocionalmente y tal, bueno, pues no importa, ¿no? Y hoy en día es muy factible poder llegar a una edad bastante avanzada muy bien, pero no todo el mundo, ¿no? No todo el mundo, exactamente. Sí, es algo complejo, la verdad. Es Sí. algo como tricky, Sí, francamente. sí, sí, sí. Pero a ver, Toca, yo te quiero preguntar, em, ¿a qué personajes, digo, obviamente, a lo mejor es un tema muy distinto, más frívolo. Ok. Si tú pudieras sentar a 5 personajes en este momento en tu mesa, ¿a Ujú. quiénes sentarías y por qué? Wow, qué buena. A 5 personajes. Leonardo da Vinci definitivamente es uno. Ok. Digo, no dijiste que fueran No, no vivos o dije, muertos, pero ¿no? digamos, ok, muertos, vamos a poner muertos primero. Y luego me dices Ok, vivos. bueno, es que Leonardo da Vinci me viene inmediatamente a la mente porque es No, como ¿quién no? un misterio y una persona con la que me encantaría poder tener una discusión, ¿no? O más que una discusión, una plática. Ujú. Este, pero bueno, si más bien voy al sentido que me estabas preguntando y de personajes actuales, definitivamente pues sentaría a hablar a Vladimir Putin, ¿no? Creo que es indiscutible. Este, Sería una joya tener a Vladimir Putin. Sería una joya. Y fíjate que vi yo las entrevistas que le hizo Oliver Stone. Oliver Stone, justo porque tú me las recomendaste. Sí, sí, sí. Y en esas entrevistas, la verdad es que es un personaje fascinante. Y ahora con todo lo que está pasando con Ucrania y demás, pues me parece que es terrible, pero es el efecto de pues un monstruo que se ha ido construyendo a lo largo
de todos estos años o décadas, ¿no? Que Entonces, como bueno, siempre van a decir que hay que controversia, pero como siempre habría que ver el otro lado de la moneda también, ¿no? Un poco, creo yo. ¿estás ¿No? hablando de que está justificada la invasión? No, no, no. Pero habría Ah. que ver Ajá. como Sí, todos sí, los sí. O sea, backgrounds y todas las aristas y todos los puntos. sí, 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 sí. Nada es blanco o negro en la vida. No, eso es un hecho, eso es un hecho. Bueno, pero entonces yo sentaría a Putin, Ujú, sentaría a algún astronauta de la estación internacional, no te sé decir a quién, ¿no? A lo mejor este, a uno de ellos. ujú. ¿Por qué? Porque me parece, es que estoy entre el astronauta de la estación internacional o, eh, o alguien en la NASA, ¿no? O sea, me interesa mucho todo el tema del espacio, de las tecnologías espaciales, cómo se utilizan en la Tierra, porque mucha gente, de hecho acabo de escribir un artículo justamente de eso, acerca Ujú, de los beneficios de las tecnologías espaciales aplicadas al día a día en la Tierra, que ujú, mucha ujú. gente desconoce, ¿no? Porque a veces no sé, nos parece como frívolo o muy sin sentido el que estemos invirtiendo tanto en la exploración espacial y En el demás. espacio, sí. Ajá. Pero muchas de esas tecnologías en realidad acaban sirviéndonos a nosotros en la vida, en la Tierra, en el día a día, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, ujú. eso, ¿quién más? Pondría, bueno, definitivamente a Joe Biden, también, el presidente de Estados Unidos. Yo sé que a ti no te cae muy Bueno, bien, ¿de qué pero hablas, tocayo? Yo o sea, amo a Biden. sí, A ver, eres algo me fan, cayó en Joe el ojo, Biden. disculpen. Pero bueno, a Joe Biden, este, ¿a quién más pondría? Iban tres. Este, mm, 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 ¿A quién más pondría a platicar? Em, pues no sé, algún escritor, ¿no? Un escritor. em, bueno, no, ¿sabes quién? Ya, hay un Ya sé profesor quién. Ah, ok. ¿a quién ibas a decir tú? Ah, Yuval Harari. Bueno, no, a Yuval yo soy fan, obvio, a Yuval Harari. No sé ni por qué no lo pensé. Por supuesto, yo soy de Yuval. I know, I know. Sí, no, y hay un profesor de Stanford que está con todo este tema de la psicología eh, conductivista y de comportamiento. No sé si has oído Ujú. hablar de él. Ahorita no me viene el nombre, pero a él. Ahorita te digo cómo se llama. Ok, Ese me parece fascinante, ese profesor de ok, ok. psicología. Bueno, la psicología siempre es un buen tema. Pues tienes una Perdón, de buena. filosofía, sí, de filosofía. Ah, Ujú. ok, ok. Bueno, tienes una buena mesa, tocallito. Bueno, hay Estaría alguien que no me divertido. gusta. Me refiero al maestro, que no sé quién, no te acuerdas de quién es. Pero a ver, el presidente de Estados Unidos siempre va a ser alguien interesante. O sea, imagínate, si fuera Trump, que yo soy completamente anti, pues sentaría a Trump. O sea, vaya, al presidente de Estados Ok, Unidos, quien sea que sea el ok, que o sea, no esté. es Biden, sino Sí el me presidente en turno de Estados Unidos. exacto, el que esté en la silla, porque pues es un hombre muy interesante y alguien que tiene mucha información a su alcance, ¿no? Entonces, no estoy diciendo a Joe Biden por ser Biden, Ah, ok, ok, sino ok. porque es el Sí, porque presidente de se va Estados a Unidos. dormir, se va a dormir bien, muy temprano. O sea, van a estar Bueno, pues ya ustedes está así como que en grande. la chorcha y se va a quedar dormidos. Perdón. Deportado mañana, Bueno, no la sabes. reunión podría ser, la reunión sería en la mañana, en el desayuno. Sí, a las 11 de la mañana. Y deportado mañana, toca yo por este comentario. Me voy a vivir contigo, toca yo, si Ok, me deportan. bueno, ahora Bueno, voy va, yo. va. A ver, bueno, muy con la línea de lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué te consideras? ¿Te consideras de derecha, de izquierda, de centro, en términos de tus ideologías políticas? ¿Cómo, Pues cómo te defines tú, si es que te puedes definir? yo me considero una persona liberal, pero el liberalismo como tal en Estados Unidos en este momento es prácticamente nulo. Creo que las personas liberales se han ido más a la centro derecha porque lo que antes era liberal, o sea, digamos, el Partido Demócrata, políticamente hablando, Ujú. hablando de partidos, se ha ido a la extrema izquierda, se han vuelto
totalmente extremistas. Entonces, eh, sí, yo me considero una persona liberal, pero en este momento, y ya lo he dicho abiertamente, en este momento yo concuerdo más en Estados Unidos, no nada más en Estados Unidos, en España, en Argentina, en México no está tan marcado, pero definitivamente me identifico muchísimo más con la derecha que con la, o sea, bueno, ni de broma me identificaría con la izquierda, eso sí no. O sea, siempre sería más hacia la derecha que hacia la izquierda. Pero yo me considero una persona liberal, o sea, de hecho, en mi vida personal mis creencias son bastante liberales, aunque no lo parezca, pero Ok. políticamente hablando tal vez, o geopolíticamente Qué hablando, sí. interesante porque digo, los que te conocemos, yo hubiera pensado que eres más conservador. No, no me conocen bien. No me conocen bien. ¿No? Sí, sí, sí. Ya irán viendo de qué soy capaz. Ok. Ok, tocallito, a ver. ah, a lo mejor es una pregunta muy de programa matutino, pero a ver, es una tontería, a ver. ¿Qué valoras tú más en una persona? Uy, la lealtad, Ok, that's it. la lealtad. Fíjate, es interesante que te diga eso porque justo ahorita, y no sé si viste el podcast que te mandé, que era justo Sí, sí, la sí. honestidad, honestidad versus lealtad. Este, Fíjate, sí, yo creo que eso es lo que valoro hoy en día más que en una persona. Ah, Este, Digo, valoro mucho la honestidad, pero la verdad es que hoy en día también creo ya que eh, la lealtad es un valor más importante en términos de mis relaciones con otras personas, ¿sí? ujú. ¿Por qué? Pues porque creo que es lo que va a lograr que esa relación se mantenga. O sea, si no hay lealtad, podría haber honestidad y la relación se va a terminar, Sí, no ¿no? necesariamente va una Entonces, cosa junto con la otra, ¿no? no, y la lealtad obviamente, digo, la entendemos cuando hablamos de valores, es complicado, ¿no? Porque son términos muy abstractos que la lealtad significa algo muy distinto para ti que para mí. Eh, pero, pero sí, eso, la lealtad es lo que yo valoraría. Ok, ok. Ujú. Y la congruencia, es que lo que pasa es que son dos cosas distintas, pero primero lealtad y luego congruencia. Sí, porque la concurrencia es algo que hace mucha falta en Puedes ser muy muchísimas personas. congruente Ujú. con el tipo de persona que eres, con tus valores. Puede ser que yo no esté de acuerdo con eso y te vas a ganar mi respeto y mi admiración. Ok, Ujú. ok. Perfecto. Shoot. Sí. Em, ¿Extrañas México? Y si sí extrañas, ¿qué extrañas de México? Extraño México. No sé. Creo- ujú. O sea, te refieres como país, ¿no? Obviamente. Sí, como país, la cultura, o sea, vaya, el estar en México. Este, am, no sé, o sea, obviamente digo, soy mexicano y adoro México y todo, pero creo que lo que personalmente hacía que México fuera importante o grande para mí, pues ya no está, ya no existe eso, ¿no? mm, Entonces, como cultura, es interesante tu pregunta, de hecho, y me has puesto a pensar. Como tú sabes, soy muy individualista y soy muy no soy una persona nacionalista, ni de aquí, ni de allá, ni de ningún lado. O sea, mañana puedo estar en Hong Kong si es conveniente para mí o si eso me va a hacer feliz, y luego en Brasil y luego en ¿Dirías que Italia. no eres alguien de raíces? O sea, ¿dirías que no tienes No, raíces en algún lugar? no, Ok. no. Ujú, No, no, no. Y quien crea en el zodiaco entenderá esto porque lo veo, lo escucho en todos lados. Yo soy Sagitario, que si eres Sagitario, eres alguien así, que no tiene raíces, que puede vivir en cualquier lado, que no necesariamente está aferrado a su patria o a ujú, así, como tú dices, tus raíces. Pero algo, bueno, es una estupidez lo que voy a decir, pero algo que sí me he dado cuenta es de que en México nunca comía comida mexicana y de repente me dan unos antojos tremendos y voy a comer. Eso nunca lo hacía ya, ¿eh? Jamás, ni de broma. O sea, yo no me comí un taco en no sé cuántos años y aquí de repente se me antojan. Y eso qué no me ocurría interesante. ya. Entonces no sé si eso. Pero la música, y voy a ser muy sincero, a lo mejor me van a odiar, no me gusta la música mexicana, ni el mariachi, ni la regional, ni nada de eso. O sea, no.
O sea, yo creo que soy muy aburrido en una boda en México porque no me gusta nada de esa música, la verdad. Eso sí no. Pero no porque sea México, o sea, no, porque hay mucha música que no me gusta, o sea, no me gusta el reggaetón tampoco, o sea, no sé, o sea. Y ya me Ya. odiaron desde aquí. 3, 2, 1, triggered. Sí, ya. Sí, no me gusta, Bueno, perdón, no, pero pues no. habrá personas que se identifiquen con eso y no, ¿no? Pero Chabela Ok, Vargas muy me bien. pareció una cantante interesante, by the way. Como Mm, intensa, ¿no? Y soy muy intenso, entonces esta mujer era muy intensa. Sí, mm, eso sí me llama la atención. Pero una así que no. Entonces a lo ya. mejor estoy como que flotando un poco, tocallito. A ver, sigo yo. Dime qué cosas realmente te molestan. Pero a ver, antes de dejarte hablar, Ujú. porque mucha gente dice, la hipocresía, eso todo el mundo ya lo No, sabe, no. o sea, todo el mundo les Ujú. molesta eso. A ti personalmente, o sea, de manera individual, como Sí, personalizada, ¿como qué te ajá. molesta realmente? Te voy a decir, la cosa que más me molesta en la vida es que seas impuntual. Y mira que yo a veces soy muy impuntual. Yo también. Pero la impuntualidad de sobremanera. Y no sé por qué me molesta más cuando es, por ejemplo, la cita con el doctor, el dentista. O sea, cuando tú tienes una cita con un profesional Como algo que te formal. está dando un servicio, ajá, Ujú, ujú. es como cuando más me molesta. Cuando es algo social, no. O sea, es como que está sobreentendido que no hay tanta puntualidad, ¿no? Pero si es algo profesional, ¿no? En donde tengo yo una cita con el dentista, con el doctor, ¿no? Etcétera, me molesta de sobremanera la impuntualidad. ¿Qué otra cosa me molesta? Me molesta que no seas directo. O sea, si alguien en su comunicación conmigo me está dando muchas vueltas, tal, híjole, no lo soporto. Yo prefiero que seas directo. Eh, ¿Qué otra cosa me molesta? Aunque Eh, perdón, aunque puedan llegar a ser crueles en la opinión, en el punto de vista, sí, no importa. Prefiero prefieres, ok. mil veces el que seas directo a que no. Ya Sí. saben, por los Sí. comments, digo. Sí, sí, sí. ¿Qué más? A ver, me choca el querer, como, híjole, el querer quedar bien. O sea, como, ¿cómo te explico? Cuando, cuando alguien, por ejemplo, estamos en una comida y resulta que, no sé, tú y alguien más estaban poniendo de acuerdo en que iban a ir a comer, y entonces, por quedar bien, ¿no? Me dices, ay, ¿no quieres venir? No, pues si yo no estaba invitado a ese, o sea, yo no tenía nada que ver con esa comida, ¿no? Entonces, el que por quedar bien me quieras incluir, eso me molesta. Ay, tocayo, pues este canal de YouTube era de esa manera, disculpa, entonces. Era tu programa, en Era realidad mi programa, Alex. pero dije, ya que el tocallito estaba Se iba a involucrado, pues llamar Alex, sí, sí, sin el sí. Alejandro, ¿no? Sí, pero Entonces dije, Alejandro lo agregamos a como el fuerzas. tocallito estaba en el podcast, pues yo lo vi interesado y dije, pues ya. Ni modo que le diga que no. Ni modo que le diga que no, sí. Este, sí, no, no, no. Ok, ok, tocayo. ¿Sabes qué otra cosa me molesta muchísimo? Que alguien quiera, híjole, qué horror, me estoy ventaneando horrible. Go ahead. Que quiera controlar como todo el tema o la situación, ¿no? O sea, tipo, en dónde se va a comer, ya sabes, o sea, que quiera que su voluntad sea la que controla la Yo situación. conozco a alguien. Adiós. Hola. Yo conozco a alguien así. Yo también, yo también. Sí, cañón. Sí, sí, sí. ¿A ti qué te molesta? ¿A ti qué Me molesta. Fíjate que la impuntualidad, yo creo que no tanto porque yo soy impuntual. ¿Sabes qué? A lo mejor suena como una estupidez, que se me cagan las cosas de Ujú, las manos. No están al lado de mí, al lado mío cuando algo se me caiga de las manos, porque se me vuelve loco. O sea, en serio, es una mm. cosa tremenda. Y parece que como you're in a roll, porque parece que se te cae algo y lo quieres Y tomar y luego se te otra vuelve a cosa y luego caer. otra. Sí, no, Ya. es una cosa tremenda. Eso no lo soporto. No soporto. No soporto la gente que es como borrego, no soporto la gente que, por ejemplo, hay frases o palabras que todo el mundo repite, que yo le digo lenguaje, me van a odiar otra vez, yo le digo lenguaje de programa de espectáculos o de programa matutino. Entonces, no sé, eso como de mujer empoderada, guerrera, esas cosas así que se van y se van y se van y se van y se van.
Eso no lo soporto, que haya gente que repita palabras o terminología sin saber realmente de dónde vienen. Bueno, hay palabras que hace 2 años o 3 años mucha gente ni siquiera sabía Ni y ahora existían. para todo eres Ujú. misógino. O todo es una fobia, todo es homofobia, trans. A ver, perdónenme, no son fobias. A ver, que yo no esté de acuerdo con algo no significa que sea una fobia. A mí no me gustan los pasteles, pero si yo digo, es que si tú me invitas a un pastel y te digo, no, tocallito, es que no, la verdad no me late, No no me tienes gusta, no pastelofobia soy o pastelofobia, dulcefobia. exacto, no son absurdos, déjense de tonterías y de naqueces, o sea, no es así. Vivimos en la época de las fobias, eso no lo soporto, que se vaya una borregada y se vayan acumulando, acumulando, acumulando y hablan de cosas de las que no saben, que hagan su research, que la Ya. gente que no se informa, o sea, pues sí, la Sí, estupidez sí te pudiera ser. molesta, tocayo. Sí, horrible, sí, sí, Ajá. sí, Ok, sí. muy bien. Eso me molesta horrible, tocallito. Entonces, sigo yo, ¿cómo quedamos? Bueno, sí, vas tú, vas tú, vas tú. Ujú. Voy yo, ok. am, Tal vez es una pregunta muy cliché, pero a ver, si tú le pudieras decir al tocallito de 15 años, ¿qué le dirías? Uy, muchísimas cosas. Imagínate que nos pudiéramos aconsejar con la experiencia que tenemos hoy a nuestro yo más joven. Bueno, El cliché, por eso lo digo. pero lo que yo le diría que, ay, qué cosa, que nada es para siempre, ¿no? Todo va a tener su principio y su fin, Ujú, em, pero que es más importante el que disfrute el momento, ¿no? Que no esté tan preocupado con el futuro o con el pasado ok. y, y que la vida la vas a vivir tú solo, ¿sí? Que qué padre que haya más gente y que disfrutes tus relaciones, no hay que darlas o sea, por sentado y demás, pero tu vida la vives tú solo, tú solito y vas a morir solito también. Entonces, ¿Quién que dijo no, we were born alone, we die alone? ¿Quién fue quien dijo eso? Es muy no cierto, sé, pero no recuerdo quién lo pero es dijo, pero cierto, ¿no? We're born alone, we we live die alone. alone and we die alone. Y no es porque no, porque fíjate que en estos últimos años, más acompañado que nunca me he sentido, ¿eh? Y va un poquito en contradicción con lo que te estoy diciendo, porque a raíz de una serie de situaciones y de experiencias, eh, pues realmente descubrí que no estoy solo como tal, o sea, que sí hay gente que está ahí conmigo, que me quiere, mi familia, ¿no? Principalmente tú me conoces muy, 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 muy de mi familia, y Sí. mi familia, llámese mis hijos, mis papás, mi hermana, mis sobrinos y mi cuñado, ¿no? Mi familia cercana, porque a pesar de que tengo una familia enorme, y cuando digo enorme, o sea, estamos hablando de que mi papá es el mayor de 9 hermanos y mi mamá, perdón, es la menor de 11. Oh, Entonces, wow. sí, es una familia muy, muy grande, pero no tengo relación con mi familia extendida prácticamente. Entonces, para mí mi familia es mi familia Cercana. inmediata, ¿no? Inmediata, Inmediata, sí. exacto. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, con todo y eso, pues sí, eso es lo que me diría. O sea, estás solo, vas a vivir solo, vas a morir solo, vas a estar solo. Entonces, no dependas de tanto, o no quieras, digo, está padre que tengas amistades, está padre que tengas gente alrededor y contigo y demás, pero son gente que están viviendo su vida, ¿no? Y tú estás viviendo la tuya. Entonces, van a compartir cosas juntos, padrísimo, pero tú eres el que llevas el timón de la tuya, nadie más. Bravo. It's true. Ok, muy bien, tocallito. Sí, Es, sí, es sí. cierto, es la verdad totalmente. Y eso yo también lo descubrí, bueno, yo lo descubrí ya hace varios años Ujú. y sí es un shock descubrirlo, un poco, pero es la verdad. Es un shock, porque Es es un que shock. no creemos eso, ¿no? Lo No, creemos de otra forma. Creemos que no es así. no, y Sí. nuestros amigos, como tú dices, las Yo soy relaciones no muy duran para estoico, siempre. ¿toca yo? Soy muy Yo estoico estoy y soy estudiando los muy... estoicos muchísimo, pero yo soy más de la Ajá, escuela pesimista como Nietzsche, por ejemplo. ok. Pero estoy Digo, queriendo cambiar a la estoica, un poco. sí, yo soy más estoico, Sí. pero digo, y Nietzsche me encanta y coincido con él en varias cosas, pero en muchas no.
A mí me encanta Pero sí, Seneca, por ejemplo. en ese sentido, Ujú. sí, bueno, Seneca es fantástico. Sí, sí, sí. Y Este, últimamente me metí a estudiar filosofía, entonces viendo ahí a varios, sí, yo estoy también te viendo digo, algunos. estudio los Que de estoicos hecho esa es mi actualmente. pregunta, que ¿cuál es tu libro? Si no es tu libro favorito, porque es muy complicado, ¿cuál es el libro a lo mejor o un par de libros que hayan marcado tu vida? A lo mejor no es el que más te gusta, pero el que haya tenido un impacto más tangible o más fuerte en tu vida. Bueno, definitivamente así hablaba Zaratustra de Nietzsche, justamente, donde que lo exploramos en un podcast que habla de la teoría del superhombre, con la cual estoy totalmente de acuerdo, by the way. Y hay dos libros más que me gustan de Hermann Hesse, que Ujú, uno es Demian, que es un libro que lo leí hace poco de nuevo y debo decir que no tuvo el mismo impacto que tenía, porque a lo mejor ya no soy ni Demian ni soy Sinclair, porque obviamente cuando yo, bueno, yo pienso que cuando tú ves una película o lees un libro, hay una relación, creo yo. Bueno, yo al menos así ves. Entonces, ujú, cuando yo leí Demian, por ejemplo, había una parte de mí que era Demian y había una parte de mí que era Sinclair. Entonces, yo quería ser Demian. Yo creo que todo el mundo, bueno, no todo el mundo tal vez, pero yo sí quería ser Demian. Y, y bueno, por alguna razón, yo creo, no sé si por las situaciones que me han pasado, no sé, pero no me sentí tan identificado, pero sí es un libro que marcó mi vida. Y el otro sería, ahora sí, una cosa nueva, que también de Hermann Hesse, que es El Lobo Estepario, que la primera vez que lo leí me pareció trágico, pero ahora me parece totalmente, este, como ¿cómo te diré? Tangible, diría yo. O sea, ujú, yo creo que, digo, yo tengo una dualidad. Yo puedo ser la persona más sociable del mundo, que la soy de alguna manera, pero también de ujú, repente me entran unas etapas en las que la gente me cansa, en serio. O sea, necesito estar ujú, solo. Y me desespera, como tú dices hace rato, por ejemplo, esa gente que quiere como ordenar todo y eso. Mucha gente es así, la verdad. Y cuando vives en un círculo social, en una sociedad, va a haber mucha gente así, o tienes que marcar que estar estructurado ciertos horarios, que la fiesta, que el evento, la. No, o sea, qué flojera. Entonces yo prefiero a veces aislarme totalmente y me puedo convertir en un lobo estepario. Entonces no dudo que mis últimos años, si llego a viejo, pues pase como el lobo estepario, que pues anda errando, ¿no? Es básicamente eso y esperando no sé qué, de una manera muy hedonista tal vez. Entonces sí, yo creo que sería en tocayo. Muy bien. Sí, Siempre me gusta, siempre te he dicho, ¿no? Que cada vez que hablo contigo tengo mi listita de recomendaciones tanto de libros, de películas, y de hecho creo que eso sería, bueno, dentro del proyecto y del esquema que tenemos, sí, 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 el claro. tener un área en donde podamos hablar de películas, de libros, ¿no? Sí, Para que los claro. podamos ir comentando. Muy Pudiera bien. ser Fausto también, ¿eh? De Goethe, pudiera Ok. ser también. O de Ujú. Goethe. ¿Cómo lo pronuncian De en Goethe. alemán? Goethe. Ujú, pudiera ser. Que acá lo tengo, No de sé, hecho, no porque sé alemán. justamente lo había pensado recomendar. Acá lo tengo. Mm, Este, también muy bien. pudiera ser, ¿eh? Crimen y Castigo de Buenísimo. Dostoyevsky, pero bueno, ya estoy robando foco acá. A ver, Muy ahora bien. dime los tuyos, tocallito. Uy, fíjate. A ver, de los últimos que he leído, digo, definitivamente yo sigo fan de Yuval Ujú, y el libro que él escribió me parece fantástico, que es Homo Sapiens, ¿no? Y ujú. es un libro que para los que no lo han leído se lo súper recomiendo a todo el mundo. Eh, te ayuda bueno, a mí me ayudó a tener un entendimiento del mundo un poquito más realista, creo yo. Ok, Una novela que a mí me impactó mucho porque es ese libro, y mira, y no sé si es por, obviamente, las circunstancias en las que yo estaba en ese momento, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver, ¿no? Tu estado emocional cuando lees el libro, etcétera. ujú. Pero es el libro con el que más he llorado, Tocayo, ¿no sabes?
¿Cuál? De pena ajena, ¿no? Porque iba, de hecho, me acuerdo muy bien, en un vuelo y estoy leyendo esta parte del libro que yo así, y yo casi no lloro, o sea, yo, a ver, sí soy emocional y sensible y tal, pero para así llorar así a berrear es como rarísimo. Y en este caso, así me tenía el libro. Es un libro que se llama The Kite Runner, Ah, claro, por supuesto. ¿no? ¿Sí lo Sí, leíste? sí, sí, sí. Es una novela fantástica que de hecho sucede en Afganistán. Ujú, ujú. Este, el autor se llama Khaled Hosseini. Sí, lo leí Y solamente bueno, una es vez. una novela, es una Ujú. novela, y habla básicamente de dos niños. Y estos niños, digo, su vida en Afganistán y demás. Y bueno, para no estropeárselos, son mejores amigos y uno de ellos comete un acto, digamos que terrible, que marca su vida para Que le siempre cambia sí, que le y cambia, sí, sí, sí. le cambia, sí, le cambia la vida. Y la historia es justamente de eso, de cómo al final del día el resto de su vida llega a un punto en donde él se dedica eh, pues a resarcir, si es la palabra correcta, ese acto, que de hecho me viene a la mente esta película de Mission, no sé si viste de Mission, No, con creo que es Robert De Niro. ¿No la has visto? Es una película buenísima que es muy vieja, debe tener unos 30 años, Mission, The que Mission. también es justamente del mismo tema, en donde algo sucede muy al inicio de la película y Ujú, después el ujú. personaje de De Niro eh, le dedica el resto de su vida a resarcir pues ese daño, ¿no? O esa falta. Este, y justamente ahora que me preguntabas que qué era lo que más valoraba en las personas, son ejemplos de lealtad, o sea, son ejemplos de una gran lealtad en estas dos historias, tanto en Mission como en el Kite Runner. Ujú. Tendría que ver Mission porque no lo he visto. Kite Ah, Runner no, sí lo bueno, leí, vela, pero no he es, visto es Mission. un clásico, es ¿Quién la, fantástica esa quién película. la dirigió? ¿No te acuerdas? A ver, no me acuerdo, pero en este momento la buscamos. A ver. Mission. Eh, es un clásico, ¿eh? Fíjate, la dirigió Roland Joff, no lo ubico yo a él. Pero la, No, la yo música tampoco. es de Ennio Morricone, que es fantástico. Uf, bueno, maestro, Ujú. el Sí. maestro Ennio Y, Morricone. y sí. Y al director no lo ubico, fíjate, a Roland Joff, No, yo tampoco, ¿eh? no. Y sí, no, es una película que se filmó en el 86. Y sí, es de Robert De Niro, Ujú, sale Jeremy ujú. Irons, también fantástico. Liam Neeson, no, es un súper cast y una súper película, te la súper recomiendo y bueno, a la audiencia obviamente, ¿no? Claro, claro. Rodrigo Mendoza es el personaje que hace Robert De Niro y es fantástica esa historia. Ok, perfecto. Muy bien. Ya tienen ahí. Y también este libro que les recomendé. Aunque se aburran leyendo Muy bien. es una obra, de hecho, no es una novela, es una obra. Pero, a ver, tocallito. Sigue, sí, you're next, right? Vas tú porque me acabas de preguntar a mí. Ujú. Ah, Por voy eso yo, sí. claro, sí, sí, Sí. sí, voy yo. Sí, 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 voy yo. Mi pregunta es un poquito más mundana. ¿Eres vanidoso? Y si sí, como que, ¿cómo sabría alguien que eres vanidoso? Soy vanidoso. Yo creo que hasta un punto normal. No, no creo que sea una persona excesivamente vanidosa. Ok. Ujú, Eh, tengo muchas inseguridades, obviamente tengo... yo creo que, bueno, digo, no viene aquí al caso, a lo mejor que lo mencione, porque no estamos hablando de mi biografía, pero yo en algún momento ya, en algún momento saldrá por qué no y demás, pero yo traigo como la vena de actor, ¿no? Entonces creo que un actor es una combinación entre vanidad, inseguridad, es una combinación ahí medio rara, medio letal, yo diría un poco. ujú.
Ujú, Pero ujú. no, yo diría que no soy tanto tocayo. Yo creo que no, ¿eh? Ok. Al contrario, yo creo que soy bastante Bueno, easy going entonces, en ese aspecto. si no eres vanidoso o no te consideras vanidoso, ¿cuál sería tu mayor defecto? ¿Físicamente o en general? No, en general, o sea, ¿qué sería lo que tú considerarías que es tu mayor defecto? Uy, O tu más which grande one? área de oportunidad, como le quieras llamar. Ajá, No, vamos a ver, defecto. sí. Híjole, yo creo que en los últimos años me he vuelto muy intolerante. Yo creo que eso sería. Mm. Muy intolerante, soy muy cínico, muy, muy Pero cínico. eso lo ves como defecto, o sea, ¿tú lo vives como un defecto? Porque yo creo que te gusta hacerlo. Sí, pero creo que de alguna manera te va haciendo como, no sé si un outcast, pero Ok. porque la mayoría de la gente es como polite, ¿no? Y yo no Mm. soy polite. O bueno, Sí, sí no. soy, digamos, si voy a un restaurante, no le hablo al mesero, oye, no, o sea, no me refiero a ese tipo de Ujú. sinceridad, ¿no? Pero yo no soy polite de que, no sé, o sea, como, Sí, no eres políticamente correcto, ¿no? ajá, no soy de Todo el... convencionalmente, ¿no? De que, como tú dices, es momento de que yo te diga algo nada más por quedar bien contigo. No, yo No. te digo lo que, o sea, vas a saber lo que pienso, whether you like it or not. Y eso, así soy, la verdad. Y creo Ok. que en mis Pero eso gustos no, en los una vez últimos más, no años, creo que lo veas como un defecto, ¿no? Este, no, yo creo que o sea, más bien es a lo algo mejor, que... tal vez hay gente que lo ve así, pero sí tienes razón. Exacto. No, a Ajá. ver, yo como defecto, creo que, ok, defecto, ahí sí, ese sí es un defecto. Soy muy sensible y no me gusta ser tan sensible. Soy muy, Mm. muy sensible. Todo lo absorbo mucho. El arte, el arte es como porno Pero ¿y para por qué mí, luego consideras eso como un defecto? porque sí tiene su lado oscuro ser tan sensible, no puede ser tan sensible. Y creo que el cinismo que se ha incrementado en mí en los últimos años tiene que ver, yo creo que es como una lucha interna, como para contrarrestar ese exceso de sensibilidad. Ok, tocallito, entonces, it's my turn. Ujú. ¿Cuál consideras que es el mayor error que has cometido en tu vida? Qué buena pregunta. El mayor error que he cometido en mi vida, uy, he Ujú. cometido tantos, pero el mayor error, fíjate que el mayor error ha sido, qué feo lo que voy a decir, pero es cierto. Ok. Eh, Confiar ciegamente en alguien. Y esa confianza ciega es muy mala. Nunca hay que hacerlo. Este, En mí sí puedes confiar ciegamente, tocallito. ya aprendí a que nunca hay que confiar Conmigo ciegamente. sí, tocallito, Y es conmigo feo sí. decir que no hay que confiar en los demás, pero la verdad es que todos tenemos nuestras agendas personales y una cosa que me ha enseñado en la vida, que es quitarle el romanticismo, a la vida, la verdad, un poco, pero algo que he aprendido a trancazos es que la realidad es que a nadie le importas tanto como tú crees, ¿no? Exactamente. Entonces, pues no, o sea, nosotros tenemos que ver por nuestros propios intereses y no hay que confiar ciegamente y demasiado en las personas. La verdad es que todos somos seres humanos, todos mentimos, todos cometemos errores, todos, o sea, ese es el peor error. No te estoy dando específicos, que creo que era lo que querías, pero ese es el tema, es básicamente el peor error fue el Nombres, haber nombres, no. confiado demasiado. Sí, ok, ok. Ok, fair Sí. enough, fair enough. Ujú. Ok, shoot, tocallito. Sí, qué feo que diga que no hay que... Fíjate que yo lo pienso, con mis hijos, por ejemplo, o sea, ¿qué les voy a enseñar de plano que no hay que confiar? Pues no. Y por un lado, la verdad es que tenemos un mundo en el que sí no hay que confiar en otras personas, ¿no? Eh, Haz de cuenta, un tema, ¿no? Los extraños, ¿no? A mí, por ejemplo, me educaron que pues no había que hablar con los extraños, ¿no? Que si un extraño se te acercaba, este, pues no hablaras con ellos. Y en otras culturas y en otras circunstancias, ves cómo les enseñan que sí, ¿no? Y hay personas o niños más abiertos con la gente extraña y platican. Y por un lado dices, qué padre vivir en un mundo así en donde
no nos tengamos que cuidar unos de otros y que si un extraño te saluda, no estés sospechando que ya te quiere asaltar, ¿no? Este, Es que pero también pues depende de dónde viva uno, ¿no? Yo creo, un poco. sí, y las experiencias que has tenido. Entonces, bueno, pues no hay que confiar demasiado. No, te entiendo. De hecho, Sí. yo considero, me preguntabas defectos hace rato, creo que un defecto mío ahora que Ujú, lo dices esto, es que no confío ni en mi sombra. Y eso es ujú, algo, creo, un poco grave. No sé, ujú, porque no sé si inconscientemente es como vivir a la defensiva, porque yo de verdad no confío en nada. Yo siempre creo efectivamente que todo el mundo trae su agenda. Y creo que, como y el doctor Jordan Peterson lo dijo, y creo que tiene toda la razón, entre más grandes somos, más difícil es hacer amistades. O sea, creo ujú, que, y en un país como México, por ejemplo, las amistades como se manejan de toda la vida, ¿no? Yo como no soy un mexicano típico, o soy un mexicano atípico, no, pues no conservo mucha gente de toda la vida. Incluso ujú, creo que eh, como que las vas dejando porque es parte de, bueno, de mi naturaleza, pues voy a otra etapa y voy a otra etapa y voy a otra etapa y me doy cuenta que, pues sí, ¿no? La gente se va quedando, ¿no? A menos que estés en el mismo canal o sigas en el mismo canal o que haya algo nuevo en las personas, la gente se va quedando. Entonces, a lo que voy es de que a lo mejor no es el contexto en el que tú manejabas el confiar en la gente, pero a lo que me refiero es que te abres de repente a alguien y ese alguien mañana ya no existe en tu vida, de acuerdo. ¿no? Entonces, eso, Y no eso existe no solamente porque murió o algo así, o sea, simplemente porque ya no tienes relación con ellos. es un Ujú. extraño. Se convierte en una persona extraña en tu vida. Alguien con quien compartiste tantas cosas, de repente es un extraño, Sí, ¿no? de Sí, acuerdo. sí, sí. Tocayo, platícanos algo de que nos sorprenderíamos de saber de ti, o que es algo que, Que que soy no mucha dark. gente sepa. Soy más dark de lo que creen. Que no mucha gente sepa. Híjole, no sé. Pues a lo mejor lo que decía hace rato, que soy sensible, este, que, que siempre he sido muy idealista, yo creo. Ujú. No sé si eso sorprende a la gente, pero es que no sé qué querías que Que dijera, yo que tocayo. no, o sea, no sé, eres muy gruñón en las mañanas, No, no sé, todo el algo. tiempo. Es que soy muy extremista, puedo ser muy laid back y Ujú, luego, de hecho he aprendido mucho eso, porque antes se cuenta, me guardaba las cosas, te tenía paciencia, era muy cordial y de ujú, repente era como un volcán, porque ya no aguantaba más y explotaba, ¿no? Entonces estoy aprendiendo a que del diario te voy diciendo las cosas, o sea, no estoy de acuerdo en algo, lo comento y te digo, y de ahí viene tal vez parte de mi cinismo, ¿no? Porque antes ujú, aguantaba mucho y crecí en un ambiente donde o sea, yo aguantaba mucho, porque siempre fui una persona como no apartada ni solitaria, porque no es cierto, no puedo decir yo eso, pero como que siempre he vivido mucho en mi mundo. Te comentaba, y a lo mejor ya es otro tema y no me quiero extender, la película Belfast de Kenneth Branagh, que estuvo nominada al Oscar, yo era mucho ese niño y creo que por eso me encantó la película. Era, era como un niño que vivía no era un niño solitario, pero a la vez vivía en su mundo. Y ese niño era yo. Entonces él de repente, o sea, creas como una tolerancia, digamos, porque como estás en ujú, tu mundo, como que no te afecta según tú, pero claro. realmente sí te va afectando. Entonces se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando hasta que ya llega un momento en que explotas. Entonces por eso ahora, para no ser tan irascible, lo que hago es, pero sí tengo mi lado, sí puedo ser muy Tu genio. irascible, sí, 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 sí. A lo mejor no así como cosas, digo, me molestan cosas mucho de que vas, no sé, en la acera o en el mall y van 5 personas y como mensas y van acaparando todo el espacio y no dejan pasar a nadie, ¿no? Y van así, porque, o sea, yo soy muy laid back, pero para ir del punto A al punto B, soy como el Flash. O sea, yo no puedo ir caminando y como menso así, Papaloteando. no puedo. O sea, punto A, punto B, voy así, ¿no? Entonces, que vaya gente y se acaparado como imbécil, o sea, no soporto. Entonces, ese tipo de cosas he tenido que manejar un poco. Pero ya lo digo, o sea, y sí lo digo, o sea, de una manera tal vez polite, no tan rude, o sea, could you please move o algo, o sea, sí lo digo. Sí, porque sí, sí, sí. Me desespera mucho esa Muy bien. pasguatez, Pues yo creo que no, pasguatez, ahí tocallito. vamos bien, ¿no? ¿Te parece la última?
quiero que me contestes una cosa. A ver, A ver. quiero que me digas si tienes Digo, y íconos, podemos tocallito. repetir esta dinámica, ¿no? Pero que si Claro, tengo claro. íconos, Sí. claro que tengo íconos, sí, por supuesto. Yo, de hecho, ¿Quiénes? además, te voy a decir, soy un creyente de los héroes y de que hay que tener héroes e íconos en la vida, porque, Sí. porque si no, está muy triste, ¿no? Ujú, ujú. Em, ¿Quiénes? Uy, muchísimos. A ver, em, No, perdón, tocayo, pero hay gente muy naca que en serio, que a lo mejor esa palabra no sé si en México sea políticamente correcta, pero no, yo crecí utilizándola. Entonces, hay gente muy naca que dice, es que yo solamente me tengo a mí mismo. sí, no, no, no. No mames. Pues es que O sea, esa es una mentira, ¿no? Para empezar. y Este, qué pobre tu vida si toda, o sea, la verdad. qué triste Yo- si sí sea así, sea así. Y Exacto. además no es cierto, o sea, no hay manera. Los seres humanos, además, justamente parte estamos cableados para la sobrevivencia y dentro de esa sobrevivencia está el imitar a otras personas. O sea, los bebitos para poder crecer y evolucionar necesitan poder imitar a los demás. Incluso Exactamente. científicamente hay un tema que se llama mirror neurons, que son Ujú, estas neuronas espejo, ujú, ujú. que justamente es lo que logran, ¿no? O más bien lo que podemos hacer si las tenemos. Y si no las tienes, cuello, o sea, no es muy bueno para la sobrevivencia. Entonces, Exacto, de pues claro que acuerdo. hay que imitar a los demás, copiar a los demás y nos inspiramos gracias a los demás, ¿no? No somos el primer ser humano que pisó esta tierra ni seremos el último. Sí, o sea, Entonces, es una payasada eso. pues es que es una lista interminable. Es un cliché lo que te voy a decir, pero mi primer icono es mi papá, evidentemente. Mi papá y fíjate que no siempre fue así, ¿eh? Pero hoy en día te puedo decir que sí, es un gran ejemplo. Mi madre también, o sea, mis padres y ¿no? Son íconos. Para mí, Gandhi, yo sé, es muy cliché lo que te voy a decir, pero sí, Eso sí es cliché, tocallito. Gandhi me parece fantástico, es un La madre Teresa de gran. Calcuta. No, la Madre Ah, Teresa ok, no, ok, fíjate. ok, ok, La Madre ok. Teresa no, la Madre Teresa no. Putin. Este, híjole, pues mira, no, la verdad es que no sé mucho de él. Hasta últimamente me he como que interesado, pero yo sí he tenido iconos como maquiavélicos, ¿no? Definitivamente Nicolás Maquiavelo. me encanta la estrategia, me encanta, por ejemplo, ese es uno de mis libros favoritos, El Príncipe. Para, Perdón, hace rato me preguntaste, perdón, sí, El sí, Príncipe de Nicolás Maquiavelo, por supuesto. sí, Y El Arte de la Guerra de Sun Tzu también. Ajá. Pero el príncipe sí me parece fantástico y me parece, hay muchos personajes, tanto en la literatura como en el cine, que serían clasificados como maquiavélicos, que yo admiro, que son personajes que me llaman mucho la atención porque siempre he sido muy estratega, ¿no? Y me encanta la estrategia. Em, Ujú. ¿Quién más? Íconos, bueno, así como más actuales. em, ¿Quién será? ¿Quién podrá ser? Pues no sé. Yuval, soy fan de Yuval. Qué te pasa? ¿Qué dices? Es que dije a la cámara, Ah, yo. ¿tú? Ah, ya no vi, no vi. Sí, Alex Carrillo. Sí, tocallito, pronto. Definitivo, no, bueno, cuando sea grande quiero ser como tú. Sí, sí, Ajá. tocallito, sí, sí, sí. Likewise, likewise. Yuval Ay, Harari, yo sé que lo amas. Yuval, Claro. yo soy Sí, sí, fan sí. de Yuval. O sea, fíjate que no entendí a lo mejor bien tu pregunta y yo quitaría a Leonardo da Vinci porque evidentemente pues ya no puedo hablar con él, pero Yuval Harari sí es una figura que me encantaría poder conocer y ser su amigo. O sea, yo Sí. quedaría por estar cerca de él, la verdad, me encanta. Es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo. Yo sé que mucha gente va a decir, ay, güey, qué exagerado, pero a mí me parece que sí, que es uno de No, los grandes sí. pensadores Digo, de de acuerdo o nuestro no de tiempo. acuerdo con él, sí, sí lo es, sin duda. Sí, De los más sí. influyentes, digamos. Sí, pues no sé si influyente, por lo menos con los que yo estoy más en línea y en sync. Es como Jordan Ujú. Peterson, o sea, mucha gente está no de acuerdo con él, pero sí es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, sin duda. Sí, Por sí. ejemplo, el doctor Jordan Peterson. Ujú. De acuerdo o no de acuerdo con él.
Entonces yo creo que Sí. Yuval Harari entra en la misma categoría, ¿no? De polos opuestos casi, pero ¿Tú sí. estás de acuerdo con muchas de sus posturas o no? ¿De Yuval Harari o de Jordan Ujú. Peterson? No, de Yuval. Sí, creo Es que va más bastante de, pragmático, ¿no? creo que va más de Ujú. tu lado un poco, Sí. pero sí, no me Allá no. vamos a tener bandos. Bueno, conforme vayamos platicando de algunos temas, a lo mejor se va a ir, Team, este, Team Shapiro, Team Harari. No, me Bueno, parece bien. Órale, sí, me voy a vale. mandar a hacer una t-shirt. Sí, yo también. La próxima vez, Team Shapiro. Tim Shapiro. No, Sí, no, no entremos en eso. Mm, bueno, yo considero a Ben Shapiro un gran, no sé si un gran ¿Pensador? pensador, no, pero Mm. un gran, un gran estratega, de hecho, en Ah, cuanto sí, a ok. cómo ha formado su media empire Bueno, en, lo ha hecho muy bien. en Eso 4 tiene que. años. O Lo ha sea, lo hecho que ha muy bien. hecho de dar conferencias en universidades, escribir una columna, lo que ha hecho ahora. O sea, ya, Estamos hablando de Ben Shapiro, para que los sí, que no ubiquen, ¿no? Sí. ya Ujú. producen películas, o sea, muy malas, por cierto, las hasta ahora, pero no están mal producidas. Lo que pasa es que creo que los guionistas no han sido buenos. Pero a lo que voy es de que es una persona brillante. Sí, Como decía sí, de sí. Joe Harari, de acuerdo o no No, de sí. acuerdo con él, es una persona brillante. Es innegablemente brillante. Yo no Sí, concuerdo mucho con él, pero yo sí. definitivamente, y lo ha hecho muy bien. Bueno, pues algún día vamos a voltear a ver esta grabación, Tocayo, este, y vamos a decir, ¿qué onda con la producción de nuestro primer programa? O sea, Pero eso pasa con todo we're so- youtuber, mu- tocallito. mu- Todo eso pasa eh, con todo youtuber. definitivamente. Bueno, yo todavía no me considero youtuber, ni creo que lo sea, pero algún día a lo mejor voltearemos a este día y nos vamos a Pero, reír mucho. ¿qué somos? Miria, ¿qué somos? O sea, yo diría que somos content creators. Creadores de contenido. Yo diría que somos, somos dos amigos discutiendo temas y compartiéndolos con el público. Ay, Definitivamente. qué sencillo mi Y vida. con definitivamente, con muchas ganas y entusiasmo y bueno, pues a ver cómo nos va con los siguientes programas que tenemos planeados, ¿no? Para ustedes. Déjenos sus opiniones, por favor, porque son muy importantes para nosotros. Pues muy bien, Tocayo, pues nos despedimos, ¿no? Hasta la próxima. Fue un placer. Igualmente, Y también repitamos esta dinámica que me gustó mucho, el conocerte un poco más también a través de esta dinámica. igualmente, tocayo. Díganos en sus comments lo que piensan y si nos quieren preguntar cosas, adelante, lo que sea. O sugerir temas, que eso creo que también es súper Hasta bueno. temas, triple X, lo que sea que nos Ah, quieran preguntar. muy bien. Vale, Hasta tocayo. luego. Que estén muy Hasta bien. luego. Bye. Igualmente. Bye.